Bendiciones, hermanos. Qué alegría volverles a saludar y gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra de Dios. Yo sé que te va a ser de mucha ayuda. Y durante este tiempo de enseñanza quiero compartir con ustedes sobre nuestra lucha espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en una lucha. Por ejemplo, en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, contra enemigos que vemos, sino contra huestes espirituales de maldad que viven en las regiones celestes. También en Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que el diablo fue arrojado a la tierra y que ha venido con gran ira y que él acusa a los hermanos de día y de noche y que él va a pelear contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y del Cordero. Y en Primera de Pedro 5 nos enseña que él es nuestro adversario. Incluso la palabra diablo quiere decir adversario. Entonces eso me habla de una lucha. Lastimosamente la mayoría de los cristianos no nos damos cuenta en el tipo de lucha en que estamos enfrascados. Y la vivimos, pues la pasamos como que no estuviéramos en guerra. Y quiero enumerarte el primer tipo de lucha que tenemos. El primer tipo de lucha que tenemos es creer o no creer. Es decir, creerle a Dios o no creerle. Porque si no le creemos a Dios, le creemos al adversario. La Biblia nos enseña que el principio de ser cristiano no es simplemente creer que Dios existe. No. Es decir, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? ¿Que Él existe? La gran mayoría de la gente nos va a decir, claro que sí, yo creo en Dios, a Él le pido. Y la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces, pero debes de saber que también el diablo cree y tiembla. El diablo está más seguro de la existencia de Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque él lo conoce, Él lo ha visto, lo ha oído. La mayoría de nosotros no. Pero la Biblia me enseña que el fundamento de la vida cristiana no solo es creer que Dios existe, sino creerle a Dios, creer lo que Él dice en su palabra. En eso está basado el cristianismo. Y te voy a poner ejemplos de la Biblia. Fíjate que en Génesis capítulo 1, ahí nos presenta a Dios. Desde el primer versículo nos dice en el principio Dios. Y cuando nos vuelve a hablar de Dios, nos dice que Dios dijo. Y comienza en ese capítulo 1 y capítulo 2, 22 veces nos dice que Dios dijo o dijo Dios y los bendijo Dios. Y todo a Dios hablando y por medio de la palabra que Él hablaba, crear las cosas. Y luego, después de eso, uno sigue leyendo y se encuentra que, por ejemplo, Dios le habló a Noé. Dios le dijo a Noé. Dios le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dice que Dios les habló. Y luego viene el Nuevo Testamento y también la gente escuchó a Dios a través de Jesús, al grado que cuando Jesús llamó a sus discípulos para que le siguieran, dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Después de resucitado, Él se les apareció 40 días a muchos de ellos. Allí incluye el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? A Pablo Dios le habló, se le apareció Jesús. Y la Biblia nos enseña que Dios nos habla cuando dormimos, en visiones, en sueños. Dios nos puede hablar a través de otra persona, de un profeta. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que mantengamos una
intimidad, una relación con Él. Entonces el asunto es que Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando, pero ¿tú le crees a Dios? Algunos quizás dirán, pero óigame, pastor, yo nunca he oído a Dios. No oigo a Dios. ¿Y sabes por qué no lo oyes? Uno es porque quizás tú no crees que Dios habla. Si tú no crees que Dios habla, en realidad nunca lo vas a oír. Pero Jesús, recuerda, en San Juan capítulo 10, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y la conocen. Es decir, vos vas a conocer la voz de una persona, o en este caso, del Señor, cuando Él te ha hablado muchas veces, o sea, te familiarizas con esa voz. Por ejemplo, a mí si mi esposa me llama, hablando por teléfono, yo desde que oigo la voz al otro lado, sin que ella tenga identificación, pero al nomás hablarme, yo ya sé quién me está hablando, porque identifico, o uno de mis hijos, tengo hermanos, discípulos que me hablan y yo inmediatamente los identifico porque estoy familiarizado con su voz. Entonces tú tienes que familiarizarte con la voz de Dios, pero si no crees que Dios habla, nunca lo vas a oír, o quizás estás muy ocupado. Dios te ha hablado, te ha buscado y tú estás muy ocupado atendiendo a infinidad de cosas, muy afanado. Y aunque Dios te hable, tú no lo escuchas porque tu mente está ocupada en otras cosas, o simplemente no quieres que Dios te hable. Sí, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés, reúneme al pueblo, yo me le voy a aparecer ahí, le voy a hablar? Y el pueblo se reunió, pero cuando vieron el fuego, la poderosa manifestación de Dios, le dijeron a Moisés, Moisés, no, mejor oye tú. Escucha con cuidado y después tú vienes a nosotros y nos dices qué es lo que Dios te dijo. Y nosotros vamos a creer eso. Y ellos no quisieron oír a Dios. Y si tú lees, por ejemplo, los Salmos, ¿cuántas veces Dios lo dice como llorando, lamentándose? Él dice, oh, si mi pueblo me escuchara. Hace tiempo hubieran vencido a sus enemigos y yo los sustentaría con lo mejor del trigo, con vino y leche, pero mi pueblo no me quiere oír. Si tú no quieres, Dios no te va a hablar, pero Dios es una persona que lo que más busca de ti es la intimidad, y como persona Dios habla. Dios habla. Y eso es lo que tú debes de hacer, pedir a Dios que te hable. Y si te habla, debes de creerle. Cuando tomas el libro que nosotros conocemos como la Biblia, que es el libro de Dios, no lo leas como cualquier otro libro. Piensa que Dios te va a hablar a través de ese libro. Cuando vienes al templo, no vengas simplemente por oír al predicador. Ven con la mentalidad de que Dios tiene algo que decirte. Y si tú vienes con ese pensamiento, con esa actitud, muchas veces Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, créele. Y estoy haciendo énfasis en eso porque yo estoy convencido que hoy dentro de las iglesias hay muchos creyentes que no creen. Hay muchos creyentes que no creen. Lo básico del cristianismo no es que creas que Dios existe, sino que tú le llegues a creer a Dios. Si no le crees a Dios, irremediablemente le vas a creer a tu enemigo. Entonces pregúntate, en mi lucha espiritual, ¿le creo a Dios? ¿Tomo la palabra de Dios en serio y la hago
y la guardo para que mi vida espiritual crezca y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.